Según el Global Race Report de 2024 del Foro Económico Mundial, la inestabilidad geopolítica y los cambios tecnológicos están entre los mayores riesgos globales. Y es cómo logran las organizaciones mantener culturas adaptativas cuando enfrentan unos entornos políticos tan volátiles. Por ejemplo, Uber en México, BMW en Alemania y Tesla en Estados Unidos. La empresa opera en un entorno de eficiencia muy alta gubernamental, de hecho según el índice de eficiencia gubernamental del Banco Mundial, Y se vio obligada a pasar de una cultura puramente disruptiva a una cultura de la negociación y la adaptación. esa época inicial de crecer a cualquier precio les causó como varios problemas. Ante los cambios políticos drásticos o disruptivos, como por ejemplo la transición a la movilidad eléctrica o tal vez nuevas regulaciones o aranceles de la Unión Europea, BMW no se adapta con la misma agilidad de una startup. Tiene una de las mayores puntuaciones en el índice de estabilidad política y ausencia de violencia, terrorismo del Banco Mundial. Una solidez financiera y una infraestructura que, por ejemplo, Tesla al principio no tenía. Lo que demuestra la confianza de la inversión en su cultura de innovación radical. Estamos preparando nuestras organizaciones para un mundo donde el cambio disruptivo es la nueva normalidad. Hola a todos y bienvenidos a Administración y Organizaciones. Este es un podcast de divulgación del conocimiento para el mundo empresarial. Esta es una iniciativa de la Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial para el liderazgo moderno. Se trata de la cultura organizacional en tiempos de cambios disruptivos. Y en esta ocasión vamos a contar con la magnífica presencia de Valentina Carmona y Christian Wiegel desde Alemania. Chicos, bienvenidos. Hola Alex, muchas gracias, es un gusto estar aquí para analizar cómo la cultura y la estrategia se entrelazan. También gracias a ustedes dos de mi parte y hola a todos. Me alegra poder aportar como una perspectiva europea y también me encanta ver cómo una empresa con casi 100 años de historia enfrenta los desafíos de la modernidad. Súper. Bueno, iniciemos entendiendo la realidad actual. Según el Global Race Report de 2024 del Foro Económico Mundial, la inestabilidad geopolítica y los cambios tecnológicos están entre los mayores riesgos globales. Por ejemplo, solo en el último año vemos cómo la fragmentación política, la incertidumbre regulatoria afectaron a sectores claves como el tecnológico y el automotriz, con valoraciones bursátiles volátiles y reestructuraciones corporativas masivas. Esto crea un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, lo que en la teoría de la administración conocemos como un entorno VUCA. Exacto, así es. Y eso no solo es un tema de riesgos externos, sino también de la agilidad interna de las organizaciones, porque según el reporte global de competitividad 2025 del IMD, Suiza, Singapur y Hong Kong han sido nombradas las economías más competitivas del mundo, pero lo más relevante acá es que la eficiencia gubernamental es muy clave para combatir las divisiones sociales y mantener las economías a flote. Esto nos lleva entonces a una pregunta fundamental y es cómo logran las organizaciones mantener culturas adaptativas cuando enfrentan unos entornos políticos tan volátiles, por ejemplo. Según McKinsey, dice que solo un tercio de los esfuerzos por cambiar culturas organizacional fueron considerados exitosos por el liderazgo. Así es, Alex. Y para ello, hoy analizaremos 3 casos paradigmáticos. Uber en México, BMW en Alemania y Tesla en Estados Unidos, bajo el marco teórico de la cultura organizacional adaptativa de Schein y la teoría de contingencia de Lawrence y Loesch. Bueno, para empezar, queremos establecer como un marco teórico, porque debemos entender cómo es el entorno de esa teoría, y con eso empezamos con Edgar Schein, que define la cultura organizacional, y él dice que la cultura organizacional básicamente es como un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo ha aprendido a resolver problemas de adaptación externa y también integración interna. Precisamente. Y según Cameron and Quinn, en su marco de valores competitivos, las culturas adaptativas se caracterizan por su flexibilidad, también la orientación externa y la capacidad de transformación. Esto cobra especial relevancia, sobre todo cuando analizamos que el índice de desempeño de gobernanza del 2024, donde el promedio para el 2023, basado en 193 países, fue de menos 0.04 puntos, con un Singapur a la cabeza obteniendo 2.32 puntos y un Yemen en el rango inferior con menos 2.28 puntos. Exacto, y es acá donde entra la teoría de recursos y capacidades de Barney, porque él dice que las organizaciones con culturas adaptativas desarrollan como lo que él llama capacidades dinámicas, los cuales son como la habilidad de reconfigurar recursos internos para pues responder a cambios del entorno.
Claro, y además la teoría de las contingencias de Lawrence y Lodge nos enseña que no existe una estructura organizacional óptima universal. Las organizaciones deben ajustarse a las demandas del entorno. La cultura se convierte en un mecanismo de control informal que guía el comportamiento de los empleados. La pregunta clave es entonces, ¿cómo construir una cultura que no se resista al cambio, sino que lo abrace? Precisamente esa es la pregunta que me lleva a mi primer caso. Hablemos de Tesla en Estados Unidos. La empresa opera en un entorno de eficiencia muy alta gubernamental. De hecho, según el índice de eficiencia gubernamental del Banco Mundial, en el 2023 Estados Unidos mantiene una puntuación alta, lo que facilita la inversión y el desarrollo empresarial. Sin embargo, la regulación ambiental y de seguridad es constante y cambia con frecuencia. Sí, es un punto bien fascinante, Alex. Entonces, con ese punto podríamos decir que la cultura organizacional de Tesla, que es tan única, es la que les permite como prosperar en este entorno de cambios regulatorios tan constantes, porque a mí me parece que, a diferencia de las empresas automotrices tradicionales, Tesla parece que hayan integrado esos cambios más en su ADN, ¿no? Estás en todo lo correcto, Chris. La cultura de Tesla, liderada por Elon Musk, es de tipo adocracia. Concepto de Mansberg, es una cultura emprendedora y orientada a la innovación. Se caracteriza por ser más bien una estructura plana, con poca jerarquía formal, donde la toma de decisiones es ágil y se valora mucho el riesgo y la experimentación. Es en este contexto entonces que la empresa no espera que las regulaciones se adapten a ellos, sino que sus equipos de ingeniería y equipos legales trabajan de manera proactiva para anticipar y cumplir las normas, incluso antes de que estas estén implementadas. Qué interesante, Alex. Y justamente esa cultura de la adocracia contrasta mucho con lo que vive Uber en México. Según el índice de eficiencia gubernamental del Banco Mundial del año 2023, México tiene una puntuación más baja que Estados Unidos y está expuesto a una mayor inestabilidad regulatoria. Uber llegó a México con su modelo de negocio disruptivo, pero se encontró con una fuerte oposición de los sindicatos de taxistas y una falta de regulación clara. La cultura de Uber al principio era sinónimo de disrupción a toda costa. La filosofía de su antiguo CEO, que era Travis Kalanick, era la de crecer a cualquier precio. Sin embargo, esa estrategia chocó de frente con el contexto político y social mexicano. La empresa tuvo que pivotar y se vio obligada a pasar de una cultura puramente disruptiva a una cultura de la negociación y la adaptación. Uber en México tuvo que invertir en lobbying, negociar con gobiernos locales y en algunos casos modificar su modelo de negocio para cumplir con regulaciones específicas de cada estado. Esto demuestra que la cultura debe ser un reflejo dinámico en el entorno. Es muy interesante cómo ellos tuvieron que adaptarse, ¿no? Ese enfoque inicial de crecer a cualquier precio les causó como varios problemas. Siento que la empresa vivió una serie de escándalos que afectaron seriamente su reputación. Sí, precisamente por eso, después de que Dara asumió el rol de CEO, Uber transformó su cultura para transformar como esa reputación que estaba viviendo. Entonces, digamos que Dara tenía ya un nuevo lema y que era hacer lo correcto y punto. Sin embargo, este cambio se ha visto desafiado por la presión regulatoria global. Un ejemplo de esto fue la respuesta de Uber a la reforma de México en julio, la cual buscaba afiliar a los trabajadores de plataformas a la seguridad social. Bueno, y en lugar de colaborar, Uber aumentó sus tarifas en un 7%, lo que le valió la crítica del gobierno y contrastó con la estrategia de su competencia, que era Didi, que decidió no subir los precios y ganó una ventaja de reputación. Totalmente. Los casos de Tesla y de Uber son muy fascinantes, pero escuchemos a Cristian que nos trae un análisis de BMW, una empresa tan importante y con tanta trayectoria. Sí, muchas gracias, Alex. Yo traigo una empresa muy grande y creo que muy típica de Alemania, porque BMW es un ejemplo perfecto para una burocracia profesionalizada, lo cual también es un concepto de Mintzberg y también es algo que me parece muy típico de empresas en Alemania. Eso quiere decir que BMW es una empresa con mucha tradición, tanto en ingeniería como en pues, excelencia y en lujo, y todos sus procesos son estandarizados y los roles están como bien definidos, entonces todo es muy fijo en esa empresa. Y ante los cambios políticos drásticos o disruptivos, como por ejemplo la transición a la movilidad eléctrica o tal vez nuevas regulaciones o aranceles de la Unión Europea, BMW no se adapta como con la misma agilidad de una startup, sino su cultura se basa más en un largo plazo y en la planificación a largo plazo y también a la gestión de riesgos. Qué interesante lo que mencionas, Chris. Además, Alemania, a diferencia de los otros casos, tiene una de las mayores puntuaciones en el índice de estabilidad política y ausencia de violencia, terrorismo del Banco Mundial y una infraestructura envidiable, según el reporte de competitividad global del WEF de 2023. Así es, exactamente, tienes toda la razón. Y además de eso, la cultura de BMW es más de prever y hacer algo proactiva en lugar de reaccionar a cambios. Entonces BMW intenta crear su propio macroentorno también.
¿Y por qué quieren hacer eso? Ellos invierten, por ejemplo, masivamente en I+D para hacer exactamente eso. Y con ese tema yo traigo un ejemplo real de cómo ellos han reaccionado a un cambio muy drástico de la política, porque en 2024 la Unión Europea introdujo aranceles muy altos, a 38%, a carros eléctricos que se producen en China. Y como BMW sí es una empresa alemana, pero tiene pues muchas fábricas y todo eso en China, eso les afectó bastante. Y eso es un cambio muy drástico en su macroentorno. Y normalmente la teoría de la, la teoría de la administración diría que solo el microentorno se gestiona, pero al macroentorno se adapta, ¿cierto? Y exactamente eso es lo que hace ese ejemplo tan interesante, porque BMW hizo completamente el opuesto, porque ellos no se adaptaron. Ellos dijeron, no, vamos a cambiar el macroentorno para que nos guste más. Entonces ellos trataron de aplicar presión legal, regulatoria o pública para que los aranceles bajen otra vez. Y eso muestra que dependiendo de la cultura empresarial y especialmente de un país, en ese caso la Unión Europea, la teoría tal vez no siempre aplica a las empresas en la vida real. Sabes que lo que me parece más notable es la diferencia de los enfoques que se les dio desde cada una de estas empresas. Tesla, por ejemplo, con su cultura de adocracia, asume un alto riesgo. Siempre están buscando ser como los primeros, los líderes. Uber en su entorno más caótico tuvo que pasar de ser disruptivo a ser totalmente pragmático. Y BMW, con su burocracia profesionalizada, se adapta a través de la planificación metódica y la inversión. Sí, y Alex, y es aquí donde debemos usar otra teoría, la teoría de la ecología organizacional de Hannan y Freeman. Esta teoría sugiere que las organizaciones que sobreviven no son necesariamente las que se adaptan mejor, sino las que mejor encajan en un nicho. En nuestro caso, Tesla creó un nicho de mercado con su cultura de la innovación. Uber, en cambio, intentó forzar un nicho en un entorno hostil y tuvo que cambiar su cultura para sobrevivir. Sí, tienes razón, porque eso también aplica a BMW, porque ellos han mantenido su nicho de mercado de lujo y excelencia en ingeniería, y eso los ayudó en anticipar los cambios regulatorios para seguir siendo líder todo el tiempo. Y siento que la cultura en todos esos casos es lo que une la estrategia con la realidad del entorno. Me gustaría ahondar en la variable del tamaño de la empresa. Tesla, aunque es un gigante, es relativamente joven comparada con BMW. Esto podría explicar la diferencia en su capacidad de adaptación. BMW es una empresa de casi 100 años, con una cadena de valor global masiva. ¿Cómo influye el tamaño y la tradición en su respuesta a los cambios disruptivos? Sí, muy buena observación, porque exactamente eso es el caso, porque el tamaño de BMW implica dos cosas básicamente. La primera es que sí pueden hacer lo que expliqué antes, que pueden tener influencia en su macroentorno incluso, y la otra es que eso implica como más una inercia organizacional, lo cual dificulta hacer cambios rápidos, pero que les da una solidez financiera y una infraestructura que, por ejemplo, Tesla al principio no tenía. Y con eso tienen una ventaja competitiva muy grande. Además, con su tamaño, ellos cuentan con una infraestructura global y una red de proveedores que ha sido construido a lo largo de décadas. Entonces, básicamente, ellos tienen una ventaja competitiva muy grande por su tamaño. En cambio, el contraste, la flexibilidad de Tesla como una empresa más joven le permitió tomar riesgos mayores en términos de tecnología y de producción. Como su modelo de negocio es la venta directa al consumidor y no tiene la red tradicional de concesionarios que, por ejemplo, una empresa como BMW sí tiene, eso es una muestra de su agilidad cultural. Esto se refleja en su condición de inversión, que mientras BMW busca optimizar una estructura ya existente, Tesla, como una empresa en crecimiento, atrae inversión de riesgo para la explotación de nuevos modelos, no solo de productos, sino también de procesos. Y según datos de mercado, la capitalización de Tesla, por ejemplo, en el 2025 supera ampliamente la de BMW, lo que demuestra la confianza de la inversión en su cultura de innovación radical. Y volviendo a Uber, su tamaño al llegar a México no era el de una multinacional asentada, era una startup en expansión. Y esta variable de tamaño, sumada a la inestabilidad política, obligó a Uber a ser camaleónico, por decirlo de alguna forma. No tenía la capacidad ni la infraestructura para enfrentarse al status quo de frente en todos los mercados. Su estrategia de negociación local fue una respuesta directa a su tamaño y a la alta fragmentación regulatoria del país. En resumen, vemos entonces que la cultura organizacional, el tamaño de la empresa y la eficiencia gubernamental del entorno no son variables aisladas, sino que interactúan constantemente, determinando la capacidad de una organización para adaptarse, prosperar o fracasar en un mundo de constante cambio. BMW, por ejemplo, usa su tamaño e infraestructura para una planificación de largo plazo. Uber
tuvo que adaptar su cultura para sobrevivir en un entorno fragmentado, y Tesla aprovecha su agilidad para innovar y liderar a pesar de la volatilidad. Nuestro análisis revela 3 conclusiones fundamentales. La primera, la eficiencia gubernamental no determina, pero sí condiciona la velocidad de adaptación cultural. Alemania demuestra que la alta eficiencia gubernamental facilita transformaciones planificadas, mientras que México evidencia que las regulaciones en el ámbito político puede influir en cuanto a la adaptabilidad y la misma eficiencia que se tiene. Sí, yo quería añadir una segunda conclusión porque siento que el tamaño organizacional presenta como una paradoja porque contra la intuición convencional, las organizaciones más grandes, como BMW, pueden desarrollar culturas adaptivas exitosas, pero para lograr eso, ellos requieren horizontes temporales muy largos y metodologías muy estructuradas, como por ejemplo el modelo de transformación de Kotter. Una tercera conclusión crucial: las culturas organizacionales adaptativas no son accidentes, requieren diseño intencional basado en lo que llamamos arquitectura cultural, que viene siendo sistemas, procesos y métricas que institucionalicen la adaptación. Tesla lo demuestra con su cultura de experimentación constante. Sí, y desde la teoría de recursos y capacidades, siento que observamos que las organizaciones exitosas desarrollan 3 capacidades dinámicas que siempre son clave, como la capacidad de detección, aprovechamiento y reconfiguración. La pregunta que nos deja este análisis es, ¿estamos preparando nuestras organizaciones para un mundo donde el cambio disruptivo es la nueva normalidad? Los datos de Deloitte de 2025 sugieren que solo el 27% de los líderes se sienten fuertemente preparados para ayudar a su gente a navegar el cambio. Como reflexión final y parafraseando a Peter Drucker, la cultura se come la estrategia en el desayuno, pero la cultura adaptativa se come la disrupción en el almuerzo. Así es. Gracias a todos por acompañarnos en Administración y Organizaciones. Los invitamos todos a reflexionar qué tipo de cultura organizacional está construyendo su empresa en ese momento para enfrentar los desafíos del 2025. Y recuerden que en un mundo de cambio constante, la única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de aprender y adaptarse más rápido que la competencia. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos. Saludos. Saludos, hasta luego.